Capítulo 52. Lizzie tuvo la satisfacción de recibir muy pronto la respuesta a su carta. Apenas le fue entregada, corrió a ocultarse a su rincón, donde estaba segura de que nadie la molestaría. Se sentó en un banco y se dispuso a disfrutar de las buenas noticias, pues la extensión de la carta así se lo sugería. Gracechurch Street, 6 de septiembre. Mi querida sobrina. Acabo de recibir tu carta y te voy a dedicar toda la mañana, pues pienso que una breve exposición no sería suficiente para comunicarte cuanto tengo que decirte. Te confieso que tu pregunta me sorprende. No la esperaba de ti. No te incomodes, pues solo deseo hacerte saber que no imaginaba que semejantes indagaciones fuesen necesarias para tu parte. Si no quieres entenderme, perdona mi impertinencia. Tu tío está tan sorprendido como yo, y solo la creencia de que eras parte interesada la habría permitido obrar como yo lo he hecho. Pero por si en realidad eres inocente e ignorante, seré explícita. El mismo día en que llegué de Longbourn, tu tío había tenido una visita muy inesperada, nada menos que el señor Darcy. Aquella ocasión ellos se encerraron en el despacho y ahí pasaron varias horas. Todo estaba arreglado cuando yo llegué, así que mi curiosidad no se vio tan horriblemente atormentada como la tuya parece estarlo. Vino a decir a Gardiner que había descubierto dónde se encontraban Wickham y Lydia. Él los había visto y había hablado con ambos, varias veces con Wickham, solo una con tu hermana. Por lo que puedo colegir, abandonó el condado de Derby solo unos días después que nosotros, y vino a la capital con la intención de buscarlos. El motivo confesado era su convicción de que a él se debía el que el descrédito de Wickham no hubiera sido conocido al extremo de que resultase imposible que cualquier muchacha normal se enamorara de él. Con noble generosidad imputó todo a su ciego orgullo, confesando que antes había juzgado indigno de su persona hacer públicos los actos de Wickham, pues pensaba que su propia conducta hablaría de él. Pero ahora advertía que su deuda con la sociedad aumentaba, y trataba de remediar el daño que él mismo había ocasionado. Si tenía otro motivo, supongo que no sería deshonroso. Había pasado algunos días en la capital, sin poder descubrirlos, pero disponía de algo que podía hallarlo en sus pesquisas y que nosotros desconocíamos. Parece que existe una dama, una tal señora Young, que tiempo atrás fue aya de la señorita Darcy, y hubo de ser destituida de su cargo por algún motivo censurable, aunque él no nos dijo cuál. Al ocurrirle esto, alquiló una amplia casa en Edward Street, y desde entonces se gana la vida realquilando habitaciones. Esta señora Young se hallaba, según se enteró Darcy, en íntima relación con Wickham, y a ella acudió en busca de noticias de éste en cuanto llegó a la capital. Pero pasaron 2 o 3 días antes de que pudiese obtener de ella lo que necesitaba. Supongo que la mencionada señora no quería traicionar la confianza que habían depositado en ella los fugitivos, a menos que me diera una buena recompensa, pues lo cierto es que sabía dónde se encontraba su amigo. Wickham, en efecto, había acudido a ella apenas llegando a Londres, y si hubiera podido recibirlos en su casa, hubieran tenido alojamiento allí. Pero nuestro amigo consiguió la dirección que buscaba. Estaban en la calle de... Vio a Wickham y después insistió a ver a Lydia. El objeto de esto último era, como reconoció, persuadirla de que reflexionara sobre su desgraciada situación y volviese junto a su familia en cuanto ésta estuviese dispuesta a admitirla, y ofreciéndole para ello todo el apoyo necesario. Pero encontró a Lydia resuelta a seguir donde estaba. Su familia no le importaba, la ayuda que le ofrecía no la necesitaba. No quería oír nada referente a dejar a Wickham. Estaba convencida de que más tarde o más temprano se casarían, y no le importaba mucho saber cuándo. Siendo esos sentimientos tan firmes, Darcy comprendió que solo restaba facilitar ese matrimonio, ya que, en su primer diálogo con Wickham, supo que tal cosa no entraba en sus planes. Wickham se confesó obligado a abandonar su regimiento por ciertas deudas de honor que lo atosigaban. No tuvo escrúpulos en hacer caer sobre el atolondramiento de Lydia las malas consecuencias de su vida, y en cuanto a su futura situación, poco podría prever, salvo que tenía que irse a alguna parte,
pero no sabía dónde, y reconocía que no contaba con medios económicos. El señor Darcy le preguntó por qué no se había casado de una vez con tu hermana. Aunque imaginaba que el señor Bennet no era muy rico, algo habría podido hacer por él, y el matrimonio hubiera sido una mejora en su situación. Pero en la respuesta a esa pregunta, advirtió que Wickham acariciaba todavía obtener más sólida fortuna casándose con otra muchacha. Con todo, en las circunstancias en que se veía no parecía dispuesto a resistir la tentación de aceptar un remedio inmediato. Se entrevistaron muchas veces, porque había mucho que discutir. Wickham, desde luego, necesitaba más de lo que podía conseguir, pero al fin se vio obligado a entrar en razón. Cuando todo estuvo convenido entre ellos, el primer paso del señor Darcy fue informar a su tío de todo ello, y entonces vino por primera vez a Gracechurch Street, la tarde anterior a que yo llegase a casa. Pero Gardiner no pudo verlo, y el señor Darcy supo gracias a posteriores averiguaciones que el señor Bennet seguía aún con él, pero que iba a abandonar la capital a la mañana siguiente. No juzgó que tu padre fuera la persona adecuada para poder tratar de esto, con la confianza que tenía con tu tío, y entonces retrasó su entrevista hasta que tu padre se hubo marchado. No dejó, pues, su nombre, y hasta el día siguiente solo se supo que un caballero había venido por cuestión de negocios. El sábado volvió a presentarse. Tu padre se había ido, tu tío estaba en casa, y como te he dicho, tuvieron mucho de qué hablar. Se reunieron de nuevo el domingo, y entonces yo también lo vi. No estuvo todo decidido hasta el lunes, que fue cuando se envió un recadero a Longbourn. Pero nuestro visitante se mostró muy obstinado. Ten por seguro, Lizzie, que la obstinación es el verdadero defecto de su carácter. Ha sido acusado de muchas faltas en diferentes ocasiones, pero esa es la única verdadera. Nada debía hacerse que no hubiera de hacerlo él mismo, aunque estoy segura, y no lo digo para que lo agradezcas, así que no hables de ello, de que tu tío lo hubiera arreglado todo de igual manera. Durante largo rato estuvieron batallando, que fue mucho más de lo que ni el caballero ni la dama en cuestión merecían, pero al cabo tu tío se vio obligado a ceder, y en vez de permitírsele que fuera útil a su sobrina, tuvo que resignarse a aparentarlo, aunque eso sí, a regañadientes. Creo que en realidad tu carta le ha dado un gran placer, porque la explicación que pide servirá para poner las cosas en su sitio y hacer que el elogio recaiga en quien lo merece. Pero Lizzie, te pido que esto no salga de nosotras dos, a lo más de Jane. Supongo que sabes bastante bien lo que se ha hecho por ese joven. Sus deudas, que creo ascienden a una suma superior a 1000 libras, van a ser satisfechas. Otras 1000 se han añadido a la dote de Lidia, y el empleo de él ha sido comprado. Las razones por las cuales el señor Darcy ha hecho todo eso son las que te he expuesto con anterioridad, y ahora te repito que él siente que es a causa de él, de su reserva y falta de consideración, que no se supiese públicamente la clase de persona que era Wickham en realidad, lo cual hizo que él gozara de un aprecio y una consideración que no merecía. ¿Acaso hay alguna verdad en esto, aunque yo dudo que su reserva, ni la reserva de nadie pueda ser la causa de semejante efecto? A pesar de sus buenas palabras, Lizzie, puedes estar segura de que tu tía jamás lo hubiera consentido, de no haber supuesto igual que todos nosotros, que a Darcy lo impulsaba otro interés. Cuando todo esto estuvo resuelto, volvió otra vez junto a sus amigos, que seguían todavía en Pemberley, pero prometió que estaría en Londres para la boda, y que todas las cuestiones de dinero se resolverían entonces. Creo que ya te lo he contado todo. Supongo que esas revelaciones te sorprenderán, pero al mismo tiempo espero que no te cause ningún desagrado. Lidia vino a nuestra casa, y Wickham ha tenido constante acceso a ella. Se ha comportado tal como lo hacía en el condado de Hereford, pero no quisiera referirme a lo poco satisfecha que he quedado con la conducta de aquella durante su permanencia con nosotros. Si nos hubieras notado, por la carta de Jane que recibí el miércoles, que su proceder al llegar a la casa de ustedes ha sido exactamente el mismo, por lo cual, lo que ahora te diga no habrá de extrañarte. Le hablé repetidas veces del modo más serio,
de la desgracia que había acarreado a su familia. Si me oyó, sería por casualidad, porque estoy convencida de que no me entendía. En ocasiones me sentía al borde de la indignación, pero entonces me acordaba de mis queridas Lizzie y Jane, y en atención a ellas me revestía de paciencia. El señor Darcy fue puntual en su regreso, y como ya te dijo Lidia, asistió a la boda. Comió con nosotros al día siguiente, e iba a salir de la capital el miércoles o jueves. ¿Te disgustarías conmigo, querida Lizzie, si aprovecho esta oportunidad para decirte, y perdona el atrevimiento, lo mucho que me gusta? Su conducta con nosotros ha sido tan agradable como cuando estábamos en el condado de Derby. Su inteligencia, sus opiniones, todo me es grato. No le falta más que un poco de buen humor. Y eso, si se casa prudentemente, su mujer se lo podrá enseñar. Lo he encontrado muy reservado, y apenas mencionó tu nombre, pero la reserva parece estar de moda. Te suplico me perdones si he sido muy presumida, o por lo menos que no me castigues hasta el punto de excluirme. Posdata. Seré por completo feliz hasta que hayas dado la vuelta entera al parque. Un faetón tirado por un bonito par de yeguas sería ideal, pero no puedo escribirte más. Los niños me han echado de menos durante la última media hora. Tu muy afectísima M. Gardiner. Lizzie no acertaba a decidir si el estado de agitación que le produjo la lectura de la carta se debía a la alegría o a la pena. Por lo pronto quedaban probadas las antes vagas e indeterminadas sospechas que su certidumbre sobre lo que Darcy hiciera para echar a andar el casamiento de su hermana había hecho nacer sospechas que parecían increíbles por referirse a actos bondadosos demasiado grandes para ser probables, y que, al mismo tiempo, temió que se debieran al hecho de que debiera humillarse al quedar agradecida. Darcy los había seguido expresamente a la capital, había emprendido la molesta tarea de buscarlos, y en esa investigación había tenido que suplicar cohechar a una mujer a quien debía dominar. Pero lo verdaderamente heroico había sido el tener que volver a tratar con frecuencia, persuadir y a la postre sobornar al hombre a quien más habría deseado evitar, y cuyo solo nombre le repugnaba. Y todo aquello lo había hecho en beneficio de una muchacha por quien no podía interesarse y a quien no podía estimar. A Lizzie el corazón le decía lo que había hecho por ella, pero la esperanza era reprimida por otras consideraciones, y pronto reconoció que alimentaba su vanidad, pretendiendo explicar el hecho por un afecto hacia una mujer que lo había rechazado. Afecto que, de existir, tendría que ser capaz de sobreponerse a un sentimiento tan natural como el odio a emparentar con un sujeto como Wickham. Ser cuñado de Wickham. Cualquier clase de orgullo tenía que resolverse contra ese vínculo. Cierto que él había hecho mucho, y Lizzie estaba avergonzada de lo mucho que esto suponía, pero había dado una razón para intervenir que no exigía un esfuerzo extraordinario de imaginación para ser creída. Era razonable pensar que Darcy había comprendido su error. Era liberal y se hallaba en situación para hacerlo, y aun sin tenerse Lizzie por el principal motivo de su conducta, cabía pensar que existiese todavía un cierto interés por ella. Era penoso, extraordinariamente penoso haber contraído una deuda de gratitud con una persona a la que nunca podría recompensar. A él debían la salvación de Lidia, su buena reputación. Cuánto lamentaba haber abrigado sentimientos tan ingratos contra él, y todas las palabras insolentes que le dijera. Estaba avergonzada de sí misma, pero orgullosa de Darcy. Orgullosa porque en un asunto en el que estaba en juego la honra de una mujer, no habría podido actuar mejor. Leyó una y otra vez el elogio de él a su tía, y aunque no lo encontraba suficiente, le agradó. Sentía una mezcla de placer y pena al ver cuánta seguridad abrigaban sus tíos de que subsistía el efecto y la confianza entre Darcy y ella. Se puso de pie y salió de su meditación al notar que alguien se aproximaba, y antes de que pudiera llegar al otro sendero del jardín, fue sorprendida por Wickham, quien le dijo: «Temo interrumpir tu solitario paseo, hermana». «Así es, en verdad», replicó ella con una sonrisa,
pero eso no significa que la interrupción sea mal recibida. Mucho sentiría que lo fuese. Nosotros siempre hemos sido muy buenos amigos. Cierto. ¿Han salido los demás? No lo sé. La señora Bennet y Lidia han ido en coche a Meryton. Y bien, querida hermana, sé por nuestros tíos que hace poco has estado en Pemberley. Ella contestó afirmativamente. Casi te envidio por ello, y aún creo que, si eso no fuera excesivo para mí, pasaría por ahí en mi viaje a Newcastle. Supongo que verías a la anciana ama de llaves. Pobre Reynolds, ella siempre me quiso mucho, pero por supuesto no mencionaría mi nombre delante de ustedes. Sí, lo hizo. ¿Y qué dijo? Que te habías marchado al ejército y que temía que no te hubiera ido bien. Desde tan lejos, comprendes, las cosas parecen muy distintas de lo que en realidad son. Cierto, contestó él mordiéndose los labios. Lizzie creyó haberlo reducido al silencio. Pero él pronto añadió, me ha sorprendido ver a Darcy el mes pasado en la capital. Estuvimos juntos muchas veces. Me pregunto qué estaré haciendo allá. Quizá preparando su boda con la señorita de Bourke, dijo Lizzie. Debe ser raro encontrarla ahí durante esta estación. Sin duda. ¿Lo viste mientras estuvieron en Lambton? Creo haber oído que los Gardiners sí lo vieron. Sí, en aquella ocasión nos presentó a su hermana. ¿Y la encontraste simpática? Sí, muchísimo. Se comenta que en estos 2 últimos años ha mejorado extraordinariamente. La última vez que la vi no prometía mucho. Celebro que la encontraras agradable. Confío en que todo le irá bien. Yo me atrevería a afirmar que así será. Ha superado la edad más difícil. ¿Pasaste por el pueblo de Kipton? No me acuerdo. Lo menciono porque es la parroquia que me correspondía. Qué lugar tan delicioso. Excelente abadía. Me habría convenido desde todos los puntos de vista. ¿Te hubiera gustado echar sermones? Mucho. Lo habría considerado como parte de mis obligaciones, y pronto habría sido nulo el esfuerzo de prepararlos. No debe uno quejarse, pero ten por cierto que eso habría sido a propósito para mí. La quietud, el retiro, todo en ese tipo de vida hubiera colmado mis ideas de felicidad. Pero no habría de ser. ¿Acaso Darcy te habló de ello cuando estuviste en Kent? De buena fuente sé que el beneficio eclesiástico se te concedió solo condicionalmente, y a voluntad del actual beneficiario. ¿Te han dicho eso? Sí, algo había de eso. Recordarás que te lo conté cuando hablamos de ello por primera vez. También escuché que hubo un tiempo en el que el echar sermones no era para ti cosa grata, como parece serlo ahora, que entonces declaraste tu resolución de no ordenarte nunca, y el asunto se zanjó en armonía. Pues eso no deja de ser cierto. Debes recordar lo que te dije sobre el particular. Estaban casi ante la puerta de la casa, pues Lizzie había seguido andando deprisa para liberarse de él, y como no quería que se enfadase, en atención a su hermana, le dijo: Bien, Wickham, ahora somos hermanos, ¿sabes? Olvidemos el pasado. Espero que en adelante siempre estemos de acuerdo. Le ofreció la mano. Él la besó con afectuosa galantería, aunque apenas sabía qué cara poner, y entraron juntos a la casa.